Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que esté viendo este video. Se me rompió el trípode. Así que por un tiempo mis videos los voy a hacer sentado. Se ve que soy un poco flojo. Muy bien, el propósito de este video más que nada es atacar a la nostalgia. Voy a contar la historia de los Looney Tunes y por qué no de paso dar uno que otro dato curioso. Pero claro, me voy a detener en algunos puntos para extenderlo más. Ya sea porque me gusta demasiado o porque es muy importante para dejarlo pasar por alto. Así que no esperen una conclusión al final de este video. ¡Comencemos! Ah, sí, por cierto, cualquier burla o crítica es totalmente personal, es decir, es mío. No poseo la verdad absoluta. Para hablar de los Looney Tunes hay que ser claro. ¿Qué hace a los Looney Tunes ser Looney Tunes? Para mí esto abarca la época de los 60 hasta los 2000. Sí, lo siento, estoy un poco desorganizado. Primero tengo que hablar del origen, pero eso sí, voy a mencionarlo así nomás. Bien, Leon Schlesinger, quien fue productor de la Warner, contrató a Hugh Garman y Rudy Ising en 1930 para crear una serie. Ellos crearon a Bosko. Él fue oficialmente, sin saberlo, el primer Looney Tune. Sí, estas dos personas fueron quienes iniciaron oficialmente Looney Tunes. Sin embargo, nuestro amiguito Leon se peleó con ellos y ellos renunciaron y se fueron de ahí y fueron reemplazados por Ben Hardaway, Fred Avery y Chuck Jones. Este último es el nombre que más se asocia a los Looney Tunes, es decir, que está en todos. Estas personas son básicamente aquellas que hicieron los mejores episodios. Como dato curioso, porque era la estrella en 1935, quitándosela a Bosko. Él era el protagonista y la voz se la dio Joe Dougherty, que era una persona tartamuda de verdad. Y como era muy difícil grabar con él, se lo llamó a Mel Blanc para que hiciera la voz, ya que este hizo la voz de tantos personajes que fue conocido como el hombre de las 1000 voces. Bueno, ya pasando por el origen, ya puedo hablar de la esencia. Como decía, estas tres personas le dieron la vida, el alma, la esencia. De hecho, si ven todos los episodios van a ver sus nombres en grande, especialmente del Chuck Jones. Bueno, lo que hicieron característico a estos personajes fueron varias cosas. Para comenzar, solo para comenzar, abrieron un nuevo estilo de animación. Cuando se comenzaron a hacer caricaturas, el uso de la cámara era muy básico, ya que se caracterizaba por usar cámaras fijas, con el único propósito de fotografiar dibujos dimensionales. Pero los Looney Tunes cambiaron eso. Es decir, las tomas eran complejas, y eso incluye a los ángulos de la cámara. Se cree que esto se hacía para hacerlo más atractivo visualmente. Otro asunto era la música. ¡Oh, qué joyita la música! Era música clásica. Como por ejemplo... O sea, tanto la animación como la música se fusionaban bien. Y sí, a veces eran de mezclar músicas clásicas con músicas originales. Pero se ensamblaban bastante bien, ¿eh? Pero no hay que olvidar la violencia. Yunques, golpes, moretones y explosiones se volvieron un clásico en el programa. Además, fue una manera muy interesante como lo hacían. Herir a los personajes, pero a la vez no mostrar ni una sola gota de sangre. Cada daño que sufrían los personajes eran creativos. Y las razones por las que lo hacían no era muy complicado. Era sencillo. De hecho, la mayoría trataban de cazadores intentando cazar a su presa. Por ejemplo, Sam Bigotes y Elmer contra Bugs Bunny, el coyote con el correcaminos, un clásico, Silvestre contra Piolín, y nunca estaba de más un disfraz de mujer. Eso no se puede hacer hoy en día mucho, que digamos, con un afán de hacer burla. No. Estos alcanzaron una popularidad tan alta que a pesar de que se trataban de personajes ya bien conocidos como era Porky, Bugs Bunny o el Pato Lucas, le ibas a pasar bien a pesar de tener otros personajes como Marco Antonio, que eran de los menos conocidos. Hablo mucho de ellos, pero ¿quiénes son ellos? Si bien cada uno fue creado de manera cuidadosa, lo cierto es que tardaron un poco en darle lo que sería su esencia final. Cada década los personajes iban cambiando, para comenzar por los diseños. Pobrecito, se cayó de cabeza. Sí, damas y caballeros, ese era Piolín. Y Spirit era, bueno... Adiós, señor. ¡Ay, no! ¡Era un Brian! Y este era Porky. Compañeros, La estrella. Aunque Bugs Bunny comenzó a ganar popularidad y luego pasó a ser él la cara de los Warners. A tal punto que si no lo sabían, el "eso es todo, amigos" lo decía también Bugs. ¿eso es todo, amigos? Pero luego volvió a ser Porky, porque quedaba mejor. Eso es todo, amigos.
¿Se han dado cuenta que ciertos nombres, que tanto el nombre y el apellido, empiezan con la misma letra? Sí, una característica clásica de los superhéroes. Ya saben, Peter Parker, Stephen Strange, Bruce Banner, Bruce Wayne... Ah, no, ese no. Y bueno, Bugs Bunny, Puerquito Porky, Duck Duffy. ¿Quién es Duck Duffy? Damas y caballeros, Duck Duffy es el Pato Lucas. Sí. Y algo curioso es que el doblaje original respetó esto. Me gustaría que supieras con quién hablas. Daffy el matón, ese es mi nombre. No se sabe por qué, pero después comenzaron a llamarlo Lucas. Quisiera presentarme. Lucas es mi nombre y Terrar mi apellido. Bueno, obviamente la parte latina, Tinos. ¿Y se acuerdan de Ben Hardaway? Bueno, él había creado a Bugs Bunny, pero no se llamaba así. Se llamaba el Conejo Feliz. No tenía un nombre oficial, pero para guiar a los animadores estaba escrito en el guión el Conejo de Bugs. En inglés, Bugs Bunny. Le dijeron, che, esto suena genial, que sea el nombre. ¿Recuerdan Marco Antonio? Me parece curioso cómo en esta escena en donde cree que están matando al gatito, al parecer Monster Inc. se inspiró con esta escena. Pero también ayudaron a la inspiración de películas. Hay un capítulo de los Looney Tunes donde un hombre roba un banco, pero extravía el botín, cayendo en manos de Bugs Bunny. Así que el ladrón, con una característica esencial para la trama, es que es muy pequeño. Así que se hace pasar por un bebé, para que Bugs Bunny sienta lástima por él y lo deje pasar, justamente para cuidarlo. Y este pequeño ladrón tomará cada oportunidad para recuperar su botín. Sí, damas y caballeros, estamos hablando de la trama de Chiquito pero Peligroso, con los hermanos Wayans. Es más, hace referencia a este mismo capítulo con algunos gags, como cuando apaga y prende la luz y el ladrón lo golpea con un bate. Clic. Hay que dejar en claro algo. De los años 60 hasta los 2000, que lo consideré esencia, se estrenó también El Show del Coyote y el Correcaminos. Fue de 1966 hasta 1973. Por cierto, dato curioso, en la vida real un correcaminos alcanza una velocidad de 32 km por hora, mientras que el coyote alcanza casi 70 km por hora. ¡El coyote podía atrapar al correcaminos todo este tiempo! Los Tiny Toons de 1990 a 1995, que por cierto, estos Tiny Toons no eran para nada los personajes que conocemos en versión pequeña. Bueno, sí, pero no eran los mismos personajes. Para comenzar, este personaje se llama Buster. Tasmania de 1991 a 1995, que por cierto, una gran temporada está aquí adentro. Sí, en un VHS. Y no sé si se trata de alguna broma, pero está Mickey en la portada. Y Los Misterios de Silvestre y Piolín, de 1995 al 2000. Y miren, nada más, llegamos a los 2000. Pero además, quisiera retroceder un poco, específicamente en 1996. ¡Hey! Yo nací ese año. Se estrena la primera película de los Looney Tunes, Space Jam. Algunos sabiondos me van a remarcar que los Looney Tunes ya tenían películas años atrás. De hecho, aquí tengo una, también en VHS. Se trata del show de Bugs Bunny y el Correcaminos. Y sí, también se ha estrenado otras, pero estas tienen una trampa. No sé si han visto algunas películas de anime, pero hay algunas donde son una verdadera trampa porque no se trata de una película de esa serie. Se trata de un resumen de la primera temporada. He caído muchas veces en eso. Y aquí ocurre la misma trampa. Agregan un par de escenas para que la historia tenga sentido, pero lo cierto es que mayormente son los cortos que ya hemos visto muchas veces en la televisión. Que por cierto, como todos saben, Disney alcanzó la gran popularidad con la película Blancanieves en 1938. Es decir, ellos ya tenían cubierto de que se pueden hacer películas animadas, pero Warner no quería. Es decir, que Disney se quede en el cine, nosotros quedamos en la tele. Así, sencillito. Tú en lo tuyo, yo en lo mío, compadre. Pero bueno, esta película sería oficial de los Looney Tunes y es más, estaría estrenada en cines. Por eso esta película es muy importante. La película trata de unos extraterrestres que vienen a confrontar a los Looney Tunes porque se los quieren llevar a su planeta, específicamente a su parque de diversiones que ya no es tan divertido. Y como su tecnología era muy avanzada y ellos no podían hacerle frente, usan su clásica astucia para engañarlos y hacerles un trato. Como notaron que los extraterrestres eran chiquitos, de brazos cortos, piernas cortas, dijeron, estos ni en pedo me ganen en un juego de básquetbol. Pero era una trampa.
Los alienígenas aceptan, pero con un gran as bajo la manga, resulta que estas personitas pueden robar las habilidades del otro. Y adquiriendo sus habilidades, se convirtieron en unos monstruos gigantes que se llaman Monsters. Así que los Looney Tunes serían aplastados, a menos que se les ocurriera la gran idea de buscar a un basquetbolista profesional, al mismísimo Michael Jordan. Este acepta, empieza el gran juego que es genial. ¿Por qué la peli se llama Space Jam si el juego no es en el espacio? Porque juego en la Tierra Looney Tunes del centro de la Tierra no se vende bien, Raven. Juegan el partido y ganan, porque son los protagonistas. Hacen que les devuelvan los talentos a quienes les robaron y todos felices. Por cierto, el árbitro sería Mickey Mouse. Ellos pensaron, nosotros les prestamos nuestros personajes para que hagan su película de quién engañó a Roger Rabbit. Que ellos nos presten el suyo. Que por cierto, para el trato de quién engañó a Roger Rabbit, el trato fue que tanto los personajes importantes como lo es Bugs Bunny y Mickey Mouse, y el Pato Donald y el Pato Lucas, estuvieran en el mismo lugar y compartieran la misma cantidad de fotogramas. Otro dato curioso de esa película, el actor reveló que su hijo se había enojado con él cuando vio la película. Le dijo, papá, si trabajaste con Mickey Mouse y Bugs Bunny, ¿por qué nunca me hablaste? ¡Pude ir en el set, cabrón! Eso es cierto. Bueno, regresando a Space Jam, Disney le dijo que no. Puto Disney. Por eso durante la película hay ciertos palitos que le tiran a Disney. Por favor, tendría que ser una organización tipo Mickey Mouse para ponerle a su equipo Los Patos. Perdóname la vida. Bueno, esta película tuvo un gran éxito que ya estaban pensando en una secuela. Hasta ya estaba diseñado el villano. Sin embargo, Michael Jordan dijo no. Pero hay que aceptarlo. Ahora que vi esta película de grande, sí, yo la considero buena porque, bueno, es parte de mi infancia. La nostalgia gana. Sin embargo, es un largo comercial. Y para no extrañarse, la película está inspirada justamente en un comercial de Nike, donde Bugs Bunny y Michael Jordan juegan un partidito. Bueno, hay que comprender que tiene un buen soundtrack, 10 de 10. La película sí envejeció mal, pero es disfrutable, está bien. Pero acá hay un gran inconveniente. Dije que fue la primera película de los Looney Tunes. ¿Pueden creer que los Looney Tunes son personajes secundarios? El protagonista es Michael Jordan. Esto que les conté podría ser el resumen de una excelente película. Que luego de lo sucedido, ahí integren a Michael Jordan. Pero no, toda la trama que les conté en realidad sucede alrededor de Michael. Es él quien empieza la película, no los Looney Tunes. Y para mí resulta algo insultante, como en tu gran película llevada al cine, tú no eres el protagonista. ¿No hay esencia, compadres? Pues no. Uno de estos tres, para ser más claro, Chuck Jones, odió la película. Él mismo decía que no se respetaban los personajes, la esencia de ellos. Señaló que Porky jamás diría esta frase. Me mojé. ¡Qué pro! Muy bien, volvamos a los años 2000. Desde el 2001 al 2006 tenemos Looney Tunes bebés. Ahí sí, los personajes sí eran los mismos, eran versión mini. Y Duck Dodgers del 2003 al 2005. Pero esperen, volvemos un poco atrás. Tenemos... La película se llama así, Los Looney Tunes de nuevo en acción. Esta película se asocia bastante con lo que sería ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No hay que ser tramposo, o sea, Roger Rabbit es una excelente película. Y no creo que hoy en día se pueda hacer algo así. Al fin y al cabo todos están peleándose con todos. La que pudo acercarse un poco es Los Rescatadores, la película de Chip y Dale. Está chida, sí. Pero regresemos con los Looney Tunes. En este universo donde los personajes son en realidad actores, empieza con un clásico donde... temporada de conejos, temporada de patos. Lucas está cansado de ser el saco de boxeo de todos, así que pide popularidad. Exige ser el héroe, o de lo contrario no aparecerá en la siguiente película de Bugs Bunny. Sin embargo, una representante dice que no, Nell, y lo despide. Y quien se encarga de llevárselo es... nos ponemos de pie, nos sentamos para volver a pararnos... Ah, no me están viendo. El gran Brendan Fraser. Y en donde Pato Lucas lo sigue, y se enteran que el padre de este es un espía. Curiosamente, él actuaba de hacer espías, hizo de 007. Bueno, en realidad, que lo explique el Pato Lucas. Un actor que hace el papel de superespía para ocultar que es un superespía fingiendo ser un actor. Claro, y por lo tanto comienzan a buscarlo, y en el camino toman su misión, que consiste en encontrar un diamante azul que transforma a las personas en simios. Y el villano que es... ¿ese es Steve Martin? No mames, aquí había buen elenco. Este villano es de la compañía Acme. Sí, la gran compañía que llama al coyote para que justamente le dé sus artefactos. Sin embargo, persiguiendo este diamante por todo el planeta, hasta incluso llegan al espacio, Lucas logra salvar a Bugs Bunny y al mundo. Y Brendan Fraser salva a su padre. Y todos felices.
Bueno, esta película es absurda, pero así tiene que ser. Si bien la historia podría estar de más, lo cierto es que la película hace mucho enfoque a lo que serían los Looney Tunes. Es su esencia. Y los gags, son graciosos, en verdad. Viendo la película de nuevo, hay muchas escenas que me reí. Si mencioné que pasaban por todo el planeta, no era mentira, pasó así. Hasta ellos mismos se burlaban de eso. Tiene un buen ritmo, hay que reconocerlo. Desde que comenzó la película hasta que terminó, se mantuvo esa energía. Yo estaba así en la silla. La película tiene muchas buenas escenas. En lo personal, mi favorita es la del restaurante, porque cuando crecí comprendía algunos gags. Por ejemplo, esta charla entre Porky y Spirit González. Ay, no se puede complacer a todo el mundo. Ah, que mi amigo. En donde en inglés tiene muchísimo más sentido. It's a pain in the butt being politically correct. You're telling me. Claro, ambos tuvieron inconvenientes en la crítica social con respecto a que Porky es tartamudo y Spirit de México. Luego pasamos a otra mesa donde está Shaggy discutiendo con Matthew Lillard por su representación en el live action de Scooby-Doo del 2002. Eso me pareció muy genial porque ahora que lo pienso, con esta saturación de live action de dibujos animados, ¿cómo serían los personajes de las versiones originales contra estos de live action? ¡Párteles un madre, Blancanieves! Y vemos la charla de Bugs Bunny con justamente esta representante, en donde hay un momento donde Bugs Bunny se disfraza de mujer y ella lo critica por eso. En el pasado, vestirse de mujer era gracioso. Hoy no es bien visto. Haciendo un claro guiño de lo que es políticamente correcto hoy en día también. Y los gags del fondo se renotan. Y por el otro lado tenemos a Brendan Fraser, donde después al final, donde todo resulta ser que todos resultó ser la película, porque fue la película, donde... esos no son los hermanos Warner. Fueron los gemelos que se usaron para la escena de Terminator 2. En fin, Brendan Fraser se encuentra con Brendan Fraser, caricaturizado como una diva. En otras palabras, en esta película se burlan de todo, incluyendo de sí mismos. Los homenajes están muy bien hechos, es decir, tenemos Star Wars, el Día de la Independencia, Matrix, Indiana Jones, Psicosis. Por cierto, aquí en esta escena Bugs Bunny echa un poco de sirope de chocolate, que se cree que es lo que se usaba como sangre en esas películas antiguas. Ya que estaba en blanco y negro, nadie notaría que se trata de chocolate. Y claro, no faltaban las referencias de los Looney Tunes a los Looney Tunes. Claro, a su época dorada. ¡Qué buena esencia! Y cómo no serlo, si el director fue Joe Dante, el mismo que dirigió Los Gremlins, que como dato curioso, mucho fue cambiado. Creo que le quitaron como 24 minutos exactos de la película que quería hacer Joe Dante. Para mencionar, la película iba a comenzar con el Pato Lucas siendo un héroe que salva a Bugs Bunny y detiene a Elmer. Y ahí volvemos a la etapa en donde él está hablando con los productores, exigiendo que él sea un héroe. Y el final, iba a ser muy diferente. No iban a ir al espacio, no. Se iban a quedar en África, y ahí tendrían su batalla final, hasta el punto en que Piolín salvaba el día, devorando a Steve Martin. Y para serles sinceros, tenemos una gran cantidad de películas donde decimos que ¿por qué le fue tan mal? Y se dice que las productoras metieron tanta mano que ya no era reconocible para el director. El director decía, yo no quise esa mierda. Pero este es uno de esos casos que decimos gracias productores, porque el final queda mucho mejor con el que salió que el que propuso el mismo director. Pero en fin, esta película me parece y es muchísimo mejor que Space Jam. Como dije, esta es una película donde comienza con los Looney Tunes. Ellos son los protagonistas y ellos son los que llevan la trama. Además que los personajes se mantienen, es su esencia, son ellos. En cambio en Space Jam el humor es muy infantil, como ya dije son personajes secundarios, todo es relleno hasta el partido. Mientras Space Jam tenía una trama en donde el Pato Lucas y Bugs Bunny buscaban los calzoncillos de Michael Jordan, de nuevo en acción ya había recorrido a Las Vegas y París. Y tenemos esta escena en donde pasan por los cuadros que dices, esto es cine. Y por si fuera poco, los personajes están en su hábitat natural. Es decir, ver a los Looney Tunes en nuestro mundo, ver al coyote y el correcaminos en el desierto, ver al demonio del Tasmania en África, ver a Pepe Le Pew en París, ver al marciano en el espacio. Y en Space Jam, estar en una cancha, no mames. ¿Cómo le ganas a eso? Así que, de nuevo en acción es muchísimo mejor y por eso me duele decir esto. Esta película fue un fracaso de taquilla y hoy por hoy no es bien reconocida a comparación de Space Jam. ¡Qué injusticia! Hasta se vuelven a burlar de Disney. Oigan, ¿qué creen? Encontré a Nemo. Y en ese momento, sin saberlo, Brendan Fraser estaba pasando por malos momentos. Hoy todos sabemos lo que sucedió, pero aún así duele ver esto también. ¿Viste las películas de la momia? Salgo más que Brendan Fraser. Sigamos avanzando. Retomamos donde lo dejamos. Desde el 2005 hasta el 2007 tenemos Lunáticos Sueltos.
Sí, damas y caballeros, son los personajes en versión futurista y como superhéroes. Obviamente no funcionó, pero tenemos desde 2011 al 2014 el show odiado injustamente. El show de los Looney Tunes se presentó como una sitcom de los Looney Tunes como vecinos que funcionó. La verdad, está muy bien hecho. Sí, era muy diferente. Sí, se contrasta un poco con esto de Space Jam, que yo dije que no tenía esencia. Así que era una apuesta muy arriesgada, pero la verdad es que tenía sentido. El humor era más del diálogo y de la construcción. Delito. Bueno, algunos podrían decir ser muy bien parecidos. Cuídate, matadero, y haz que te cambien ese nombre. Debemos hacer que le desagrade tanto que quiera mudarse. ¿Pero cómo? Hay que llenar nuestro hogar con pleitos incesantes, resentimiento y con tanta tensión que nadie soporte vivir aquí. Eso es lo que hicieron mis padres. ¿Es una obra de caridad? ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas se usan en el centro comercial. Señal de respeto. ¿Por qué hacemos esto? No lo sé. El waterpolo es una tontería. Este hombre lleva los pantalones hoy. ¡Ups! ¡Olvidé mi bolsita! Se entiende el papel de cada personaje que vemos, si lo comparamos con alguno de tus vecinos. Sam, ese vecino molesto. Lucas, como aquel que es un vividor. Bugs, que lo tiene que cuidar. La abuelita, como una con un pasado bastante interesante. Sí, lo admito, era distinto, pero hizo cine. El hechicero. De hecho, no tuvo tanto éxito por culpa de algunos furros. Gente que se enojó cuando vio a Lola Bunny. Este personaje comenzó justamente en Space Jam. Su intención era más darle importancia más a personajes femeninos y atraer un poco a las niñas. Tampoco hay que juzgar tanto a las personas que no les gustó esta Lola Bunny, porque antes era así. No vuelvas a decirme muñeca. Y ahora era así. Se entiende, pero a la vez tengo que decir esto. Lola Bunny del 2011 era mucho mejor que la de Space Jam. No debería estar sexualizada para llamar la atención. Era loca, era curiosa, era activa y seductora si prefieren, pero sobre todo era graciosa. Hay muchos buenos momentos de esta serie donde es protagonizado por ella. Está mirándome. No aguarda, mira hacia abajo. Ahora ve el contorno. Oh no, volvió a mirarme. Mejor me voy, llama luego. ¿Sí? Adiós. ¿Una amiga tuya? No, equivocado. Dejaré esta escalera aquí, por si acaso, vigilándote. La amante de Bugs solo es en verdad Bugs con peluca tomando clases de baile con Porky. Ah, claro, eso dijo. ¡A tu habitación! ¡Si ya ni siquiera vivo aquí! Creo que la serie también tuvo un gran atinado con Tina Russo. Claro, Bugs Bunny desde 1996 ya tenía su interés amoroso, ya era el oficial, pero Lucas no tenía a nadie. Y Tina fue un gran acierto. Era un personaje completamente original, así que podían hacer lo que quiera con ella. Era buena onda, busca la superación personal forzando a Lucas a salir de su zona de confort, para que se vuelva una mejor persona. Claro, sin modificar nada que no era necesario modificar. Por ejemplo, en el episodio donde él se achica el pico. Por eso me parece algo injusto lo que sufrió esta serie, por culpa de personas que no querían aceptar a un personaje distinto. O sea, la serie era buenísima. ¿Por qué? ¡Haz lo tuyo! Por cierto, alguna otra cosa del doblaje es que en realidad Bugs Bunny no dice "¿Qué hay de nuevo, viejo?", dice "¿Qué hay de nuevo, Doc?". Por eso hay un par de chistes que tienen más sentidos en inglés. No lo digas. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Lo dijo. Don't say it. What's up, Doc? He said it. Hay otras series que voy a mencionar, pero primero hagamos un gran salto hasta el 2021, donde tenemos el estreno de Space Jam 2. Space Jam 2, donde no me voy a gastar en explicarlo, porque es lo mismo que Space Jam 1. Pero bueno, a ver si puedo. Primero muestran al basquetbolista famoso, luego a los Looney Tunes, bueno, solamente a Bugs Bunny porque los otros se fueron. Y aquí hay una gran diferencia, en donde el basquetbolista entra al internet y su hijo es secuestrado. Por lo tanto, para salvarlo tiene que ganar un partido de básquet. Y pasa por todo lo que sería de Warner, hasta terminar con los Looney Tunes. Y Bugs Bunny lo convence para que jueguen sus amigos y recuperarlos. Donde va uno por uno, y aquí, damas y caballeros, hagamos un entre paréntesis. No importa
importa qué tan infantil sea, cualquier dibujo animado se ha enfrentado a la censura. Es decir, Peppa Pig. ¡Peppa Pig tiene un capítulo censurado! Por cierto, es el capítulo donde juegan con una araña. Y lo censuraron en Australia porque creyeron que los niños podrían... vamos a jugar! Y no hay que jugar con bichos de Australia, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, retomando que de nuevo en acción, expliqué por qué a Porky y a Spirit González les tocó la censura. Pero hay uno mucho más conocido. Y es... Pepe Le Pew. Es mucho más conocida esta censura porque, bueno, es época de redes sociales, es cuando se conocen más de casos. Lo cierto es que estoy haciendo un video de censuras de películas y series, y esto lo iba a mencionar solamente. Pero tratándose de un personaje de Looney Tunes, y estoy hablando de los Looney Tunes, pues no me parecía correcto sacarlo. Para el así llamado la generación de cristal, se consideró que Pepe Le Pew estaba haciendo lo que se llama acoso sexual. Penélope Pussycat. ¿Tiene nombre? No sabía que tenía nombre. Muy bien. De hecho, en los shows de Looney Tunes aparece Pepe Le Pew y le quita la novia a Bugs Bunny cuando se están por casar. Ahí le viene de 10 porque la chica estaba loca. Pero después, bueno, pasa la controversia y él es sacado de la serie y así es como lo la vuelve. Esto es totalmente personal, pero para mí, Pepe Le Pew fue injusto. Claro, era una crítica bastante esencial. Para el que no lo sepa, Penélope Pussycat era en realidad una gata que por ciertas circunstancias terminaba con una raya blanca en la espalda, antes que no tenía, confundiéndola con un zorrillo. Y Pepe Le Pew, siendo un zorrillo, siendo una persona solitaria, porque siempre que aparece él, todos huyen. Nadie queda, excepto Penélope. No, mentira, ella también huye. Pero ahí está la diferencia, él la persigue. Y funciona como una especie de crítica. Guacho, si persigues a alguien de esa manera, no te va a hacer caso. Va a seguir huyendo de ti, siempre. También incluso hay un episodio donde se vuelve completamente tóxico. De tal manera que si ella no le hacía caso, él se daría un tiro. En fin, en el mismo episodio, Penélope se tira de un edificio antes que estar con él. Y él la sigue. Ambos caen en contenedores diferentes. Ella cae en agua, mientras que el otro cae en un bote de pintura. Y aquí es lo interesante, porque ahora es ella quien lo persigue acosándolo. Pero él, al ver que no tiene una franja blanca en la espalda, dice, no, esta es una zorrilla, no me interesa. Entonces es él el que huye. Interesante, ¿no? También una demostración de que no le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Funciona así, pero aquí voy a poner la persona. No sé quién es esta persona. No me acuerdo del nombre, va a estar escrito también. Es el primero que comenzó a señalar. Y como comenzó en la época de funas, de hecho todavía estamos en ella, todos comenzaron a seguir la corriente, diciéndole, hijo de puta! Imaginen esto, tú creas un personaje criticando ciertas actitudes desagradables para que la gente te señale y está diciendo que tú estás contribuyendo a esas acciones. Dices... En fin, ya lo voy a hablar en otro video más extenso, pero por ahora puedo mencionarles un spoiler. Y es que a mí no me agrada la censura, porque es fingir como que esas cosas no pasaron. Y esas cosas sí pasaron. Y pasan. Y en la película Space Jam 2 tendría un significado muy importante. Les voy a describir la escena. La escena era así. Donde estaba Sam haciendo una clara referencia a Casablanca, iba a estar Pepe Le Pew coqueteando con una chica. Esta chica lo abofetea y aparece Bugs Bunny y LeBron diciéndoles justamente eso no se hace. Más coquetees con una chica que no quiere. Y hablando con él se darán cuenta que Penélope le puso una orden de restricción. Y ahí tiene mayor importancia. Demuestra que después de todo ese tiempo, al fin sus acciones tuvieron consecuencias. Es lo importante señalar esto. Tuvo consecuencias. Y que por cierto, la chica que la que está coqueteando es una actriz muy importante en el medio feminista. Y hasta a ella también le disgustó que quitaran la escena. Porque la escena tenía ese propósito, dar una enseñanza. Por si no se dieron cuenta. Aún así, yo no voy a meter las manos en el fuego por nadie y mucho menos por un personaje ficticio. Así que continuemos. Es más, en Tiny Toons también tienen un capítulo censurado, que es cuando los tres personajes, Hampton, Plunky y Buster, toman cerveza y al final se mueren. Claro, esto era para concientizar las consecuencias del alcohol, pero bueno, ¿cómo puedes hacer a niños beber y encima que se mueran al final? Cerramos paréntesis. Teniendo a todos los personajes que elogié de nuevo en acción, que estuvieran en nuestro mundo real y que estuvieran en nuestro ámbito, es bastante importante. Pero de ahí a que los personajes estuvieran en muchas películas así al azar de la Warner, pues no tiene el mismo impacto, pero para nada. Ojalá viera a la abuelita y a Speedy González en Matrix. Dijo nunca nadie. Por favor. Encima hacen mal uso de Rick y Morty, eso también fue muy ofensivo. Que incluso en la serie se burlan de esto. En la serie de Rick y Morty. Lo hice, Morty, maté a nuestras versiones de Space Jam. Ayúdame con eso. ¿Cómo lo hiciste, Rick? Fue fácil, Morty. Recibieron la muerte. Querían morir. Pero en fin, llega el juego, les dan texturas realistas a los Looney Tunes y ganan y todos felices. Bueno, Space Jam 2 es básicamente lo que es Hollywood hoy en día, donde abundan las secuelas innecesarias como esta, donde deciden tomar pocos riesgos que apostar por algo original. Y los productores dicen, bueno, esta cosa funcionó antes y era mala. Tal vez si la hacemos de nuevo y sin muchas ganas, sirva.
trama me sirve. Se conserva y se conserva. Esto con el único propósito de generar ingresos. Le apuesto que muchos éxitos de live action de Disney de hoy en día se debe justamente a la nostalgia. Hoy por hoy no ganan tanto por lo que hacían al primer tiempo porque la gente se ha dado cuenta de eso. Ha dicho... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, gracias. También hay una gran sobresaturación de las referencias de Warner. En lugar de sentir emoción por ver esos personajes y esas referencias, se sienten como adornos. Son un producto, están ahí, solo están ahí. Ahí están, mire, no agregan nada a la trama. Bueno, no digo que sea malo. Es decir, si comparamos, tenemos la película de Lego que lo hizo bastante bien. Y Ready Player One, o sea, qué puta obra de arte es esa película. Tenemos el regreso del gigante de hierro. ¿Y hace falta comparar? En Space Jam 2 está ahí, es parte del público. Pero aquí, ¡ay, qué joya! O sea, nivelen. En estas dos películas funciona, porque se incorpora a la historia. Pero aquí solamente es un adorno, simplemente está ahí, te distrae un ratito, pero ahí nomás. Y hace falta aclarar esto. Como mencioné, en Space Jam, el partido estuvo interesante. Por nostalgia, y también porque lo es que yo me comería toda la película de Space Jam 1 para ver el partido final. Porque es entretenido, es divertido. Pero en Space Jam 2... no. De hecho tiene muchas similitudes. Al principio juegan mal, luego dan un discurso motivacional y para adentro. Y ahí empiezan a ganar. Luego tienen un pequeño desliz y vuelven a retomarlo para justamente ganar al final. Pero bueno, es el clímax de la historia. Debería ser mejor, pero no lo es. Haberlo convertido en un videojuego sin reglas le quita absolutamente toda la importancia, ya que los puntos se agregan y se quitan lo que sea conveniente para la trama. Y la verdad hay muchas luces y destellos y efectos que... ¡ay, mis ojos! Que para serles sinceros no se entiende nada, no sé qué estoy viendo, ya no puedo ver. Además, al pedo dura 2 horas, esa mierda dura 2 horas, es en serio. Porque vuelve a cometer el mismo error, pone a los Looney Tunes como personajes secundarios. De hecho aparecen a la media hora. En la anterior al menos hicieron referencia a ellos al principio de la película, más o menos. Quedan reopacados en su propia película, de nuevo, y ni siquiera tienen gags creativos, no se sienten como ellos mismos. Y tenemos este inconveniente con LeBron James, que mejor lo diga él. Los atletas y la actuación, eso jamás sale bien. Bueno, Michael tampoco tenía buena actuación. Bugs Bunny. Pero seamos sinceros, te gustase o no el básquetbol, todo el mundo sabía quién era Michael Jordan. Es decir, que su estatus de celebridad era muchísimo más importante. LeBron James, por su parte, no es ni siquiera el más famoso. Hoy por hoy conocemos a muchos otros que podrían ocupar ese lugar. Para mencionarles 2, Cristiano Ronaldo y el campeón del mundo, Messi. Ay, Messi. Pero bueno, no les tiremos tanta mierda. Tiremos, hablo en plural. ¿Soy solo yo? Porque al menos a LeBron James le dieron un arco narrativo, muy a comparación de Michael Jordan. Porque aquí es un personaje que falla como padre y aprende a ser mejor, aceptando sanamente que su hijo no seguirá su mismo camino, y eso no lo hace malo. Sí, lo sé, es un cliché, pero repito, no seamos tan malos con ellos. Al fin y al cabo, con Michael Jordan no había ningún arco narrativo. Él era perfecto. Lo mostraban como un dios, aquel que no fallaba ni un tiro. Pero bueno, eso no quita que Space Jam 2 no sea un producto cooperativo bastante olvidable. Ahora, retrocedamos un poco la línea del tiempo y tenemos los nuevos Looney Tunes del 2015, pero sobre todo Looney Tunes Cartoon del 2019. Que vuelve a sus raíces, vuelve a su esencia, a su violencia. Nada más chequen esta escena. Si sienten nostalgia pero no quieren ver los de la época del 60, que putos locos, pero aún así les recomiendo que vean esta. Es más, hasta Bugs Bunny tiene los guantes amarillos, algo bastante curioso en sus inicios. Así que quieren ver capítulos nuevos y con su esencia, pues vean esta serie. De acuerdo, viejo, promesa de explorador. Bueno, de esta serie Tiny Toons no sé mucho, no la he visto bien. Lo que sí sé es que hicieron a Buster y Bats hermanos. ¿Que no saben que los gemelos vienen en pares? Somos Buster y Babs y Bunny. Sin parentesco. Si vieron la serie de los 90, sabrán por qué esta es mi reacción. Nos conocemos desde que éramos niños. Yo soy Buster Bunny. Y yo soy Babs y Bunny. Sin parentesco. Hermana, te adoro y te conozco. ¿Ya ayudaremos a mamá? Hola, guapo. ¿Apagas mi fuego? Ahora no nos llama mamá. Babsy. Sí, Buster. ¿Cómo va el primer día de trabajo de mis amorcitos? Bien, mamá. Sin nada que reportar. ¿Cómo va todo con la fuga? El besote. Me divertí mucho, Buster. Gracias. Gracias, hermano. ¿Acaso ibas a proponerme algo, Buster? Soy Babs. Y él es mi
gemelo Buster. Mal, lo admito, pero si lo reconsideras en el fondo de tu corazón, me encantaría llevarte al baile. Tenemos que seguir actuando como si todo estuviera normal. Hola, Buster. Oh, es hermosa. ¿Me la pones? Espera, creo que no tienes bien el pulso. Qué turbio, compadres, qué turbio. En fin, damas y caballeros, eso es todo, amigos. No olviden de suscribirse a este canal y activar esa campanita, compadres, para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Denle like, compartan, comenten cuál de todas estas es su favorita. Si es alguna serie o alguna película, déjenlo en los comentarios. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción de este video y nos veremos la próxima vez, lamentablemente. ¡Chao! ¡Ven! Eso es todo. Buenas noches, Porky. Hasta mañana. Mejor váyanse a casa.